Eso. Y ponle el crédito a Iván. Y déjenos sus likes, por favor. Like. ¿Ya? Aquí dice Omine Libero, Willy Chávarri es primo de Joaquín Ramírez y fue hasta hace poco miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Que alguien sea tu primo no tiene por qué ser una condena ni una tacha, ¿no? Pero sí que hay que revisar bien quiénes son esos candidatos, ¿no? Vamos. ¿Puedes, por favor, fumigar a @1156? Es una etarra haciendo política de izquierda radical en el Perú. Pues mire, yo ni soy etarra, ni pretendo serlo, ni hago política. Eso sí que ya es un insulto, porque ser un etarra es ser un delincuente. Gracias por igual haber movido el algoritmo este. Déjenos sus likes, por favor. Por favor. A ver, narcominería. Angie, pongamos primero unas imágenes para entender la magnitud de lo que está pasando. Ahí tenemos fotos, pero tenemos videos. Deja que corra. Bueno, esos son sembríos de coca. Sí, esto es en Ucayali, ¿cierto? No, ese es el Yavarí. Eso es en la parte, sí, en el Yavarí. Esas son dragas en el río Tigre, ¿no? Donde está todavía de forma intermitente el bloqueo del río Tigre por la desidia del Estado de poder limpiar la zona. Pueden ver ahí una draga gigante. También eso es en el río Tigre, en el Alto Río Tigre. Ubícanos el río Tigre porque la gente se pierde del verbo perderse. A ver, está en el Tigre, es un río que nace en Ecuador, pero que desemboca, discurre por el Perú, ¿no? Discurre hacia el río Marañón, eso es la parte norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador, efectivamente, ¿no? El municipio de, cerca de, bueno, es la provincia de Maynas, ¿no? Departamento. Loreto, ¿no? La provincia de Maynas, cuya capital es Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, ¿no? Lo que vemos es algo que lamentablemente se está haciendo común. Empezamos a ver dragas en ríos sobre los cuales no había una mayor presencia. Se encontraba básicamente en el Nanay, en el Putumayo, pero ahora lo estamos viendo en más de 14, quizás 17 o más ríos en la Amazonía peruana, ¿no? Estamos viendo estas dragas cada vez de manera más abierta, sin ningún tapujo, delante incluso, cruzando el río de algunos pueblos, algunas localidades importantes, ¿no? Lo vemos en Mazán, lo vemos en Santa Clotilde, lo vemos muy cerca al estrecho, en el Putumayo, en el Nanay, que está apenas a unas 4 horas, ¿no? Si surcamos el río Nanay, a 4 horas de la ciudad de Iquitos, que es la sede donde están las bases de la Marina, bases de las Fuerzas Armadas y bases policiales. Esto es, repito, común y tremendamente alarmante, ¿no? Lo vemos en Ucayali también, Madre de Dios, es harto conocido. Ahí vemos una draga, así, ¿no? Aparte recordemos que la minería en cuerpos de agua está prohibida y no hay reinfo que funcione. El río Tigre lleva ¿cuántos meses bloqueado parcialmente? Porque las comunidades... ¿Desde el año pasado? Agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado. ¿Y por qué está bloqueado? Porque las comunidades piden intervención de las fuerzas del orden. Porque hay dragas a lo largo de toda la parte alta del río Tigre, lo hemos consignado aquí en Hablemos Perú, y no pasa nada, señores, no pasa nada. Pero tú has analizado y has estudiado y has investigado la llamada narcominería, porque lo que está sucediendo es que ahora el narcotráfico está metiéndole plata a la minería porque es mucho más rentable, se blanquea, es una economía ilegal que el dinero tú lo blanqueas y el mismo proceso mucho más rápido. Entonces, vamos un poco a ver tu PPT. Aquí dice ya,
ley integral de minería, ¿no? Dice Mafalda. Víctor, el señor Gazani dice, wow, increíble. Bueno, sí, ahí tienen todos los reportajes que además hemos hecho, como por ejemplo hicimos en Ucayali, donde ¿cuál era el título de nuestro reportaje, Iván? Donde sobreviven los invisibles. Ha hecho Daniel, ha hecho David, ¿no? Entonces, me dice Angie que me ha enviado el PPT. El gran problema bueno, lo que mencionaste sobre la narcominería es algo que ya está siendo denunciado por no solamente especialistas que estudian este tipo de delitos, lo están diciendo especialistas internacionales, lo están diciendo académicos, lo están diciendo especialistas en la policía, lo están diciendo los pueblos indígenas, el cómo los capitales del narcotráfico se blanquean, como bien has descrito, Anuska, ¿no? Se blanquean con la minería porque el oro no es ilegal, ¿no? El oro mismo es mucho más fácil de comercializar y muchísimo más rentable en estos momentos, ¿no? Que la pasta básica de cocaína o que el clorhidrato de cocaína. Además, es mucho más difícil de rastrear. Entonces, una vez que llega a Iquitos o a alguna ciudad, el material de oro se transforma en joyas y uno puede moverse con las joyas por donde uno quiera, ¿no? Con cargas muy pequeñas de oro se está moviendo mucho material, mucho dinero. Entonces, allí hay ¿A cuánto está la onza? Ya hemos superado los 5.000. Los $5.000 por onza, que la onza es ¿cuántos gramos? Ayúdame, porque yo me lo sabía, pero... Alrededor de 32 gramos. 32 gramos. O sea, 32 gramos. Y el kilo de clorhidrato de cocaína no pasa de los $3.000, ¿no? No, y bueno, depende de dónde lo vendas, pero igual. No, digo de aquí. Aquí no, aquí es barato. Y ahora los precios siempre suben y bajan, pero ahora está de baja porque, es mucho más fácil ¿ya? El manejarlo con las cepas, bajo las cepas y bajo los métodos, ¿no? de colombianos que ahorran dinero, ya no necesitas las pozas de maceración, ahora tienes laboratorios portátiles, estás utilizando variedades de coca que son mucho más productivas, necesitas áreas más pequeñas, pero que te brindan mucho mayor alcaloide de cocaína, entonces eso hace que son variedades resistentes, entonces eso hace que el negocio también se vuelva mucho más rentable o recupere rentabilidad, además de que tienes ahora el reclutamiento forzoso, ¿no? de jóvenes en comunidades, ¿no? que son mano de obra baratísima y a veces gratuita, ¿no? La cual obviamente reduce los costos y hace que la cocaína se mantenga a flote compitiendo con el narcotráfico, con el oro, claro, porque son además economías que comparten territorio. Vamos a ver un poco, pasa Angie, a ver, esta es la presentación. ¿La podemos linkear aquí para los que, no? Aquí está los corredores de... La pasamos para los seguidores de Epicentro ahí en el chat. En el chat puedes linkear esto porque es realmente interesante. Esto lo ha presentado, a ver, narcotráfico y extracción de oro, ¿no? Supera 45.000 hectáreas de coca, ¿no? Concentración solo en Loreto, ¿no? Mientras que la minería se estima que hay más de 120 dragas, ¿no? En los diferentes ríos. En Ucayali, nuevo frente cocalero de más de 6.700 hectáreas, ¿no? Pistas de aterrizaje. Es impresionante. Hay un mapa más adelante que podemos mostrar. A ver, vamos. No sé si lo puedes mostrar, Angie, donde aparecen las pistas de... Bueno, ahí están esos puntos que ven ahí, esos puntos morados que aparecen ahí, son los puntos donde están las dragas reportadas, y las manchas de color rosado, fucsia que ven ahí, son las zonas de influencia minera. Y ahí debemos hacer una distinción. No es el lugar donde está la draga solamente. Recuerden de que para la minería aluvial se necesita mercurio y los impactos del mercurio se extienden mucho más allá del lugar donde está la draga. Entonces, en este momento, tienes poblaciones en el Putumayo, en el Anay, en el Napo, que están consumiendo agua y que están consumiendo pescado que tiene mercurio. Y estamos incubando realmente una crisis
de salud pública que esperemos no sea tan grave, pero ya se empiezan a ver los efectos. Bueno, pero y además, Iván, no solo es eso, sino que también para que las dragas funcionen se necesita combustible, todo se va al río. Estamos hablando de trabajos... de trabajo forzoso. De trabajo forzoso o en unas condiciones absolutamente brutales, generalmente gente de comunidades, porque, por ejemplo, por trabajar un día en una poza de maceración te pagan 100 soles y trabajando una familia honradamente su chacra para sacar ajonjolí o para lo que fuere, son unos 300 soles al mes. No da. Sí, ahora, no da. Minería aluvial, ¿este es el mapa de dónde? Eso es Loreto y se puede ver, ¿no?, cómo confluyen ambas actividades. Y eso es una prueba adicional de cómo la minería y el narcotráfico están afiliados, están compartiendo territorios. Algo que se ve en la cuenca del Nanay, por ejemplo, algo que se ve en la cuenca del Napo, algo que se ve en la cuenca del Putumayo, ¿no?, en donde tienes ambas actividades ilegales superpuestas, ¿no? Y eso no solamente se trata de compartir el territorio, ¿no?, de que tienes mineros en un lado y cocaleros en el otro. Lo vemos en la cuenca del Abujao, un reportaje que también hicimos para Epicentro. Ves las pozas de maceración, ves los campos de coca y en el río ves las dragas, ¿no? Ves cómo están destruyendo el cauce del río Abujao y todo esto controlado por un solo grupo. En este caso, en el caso de Ucayali, son los miembros del Comando Bermelo. Entonces tenemos, además de narcotráfico, minería, y algo que debería realmente llamar la atención de las autoridades nacionales es la pérdida completa de la soberanía nacional, ¿no?, en áreas tan sensibles como son las áreas fronterizas. Esto es algo que también publicamos hace algún tiempo, ¿no?, el cómo, a pesar de los esfuerzos de erradicación de coca, estas son imágenes en Alto Monte de Israel, un poblado bastante conocido, dominado por donde están los israelitas, miembros del grupo religioso israelita del Nuevo Pacto, y vemos cómo no importa cuánto erradicas un año, años después la zona vuelve a ser sembrada de coca. Esto es absolutamente ilegal y es conocido, pero lo que podemos también reflexionar al respecto es qué alternativa se brinda a la población para poder salir de este círculo vicioso de siembra y resiembra, ¿no? Esto no es único en el Perú, no es único en Loreto, se da en Colombia también, se da en diversas partes del mundo, en donde los esfuerzos de erradicación, si se venden como espectaculares, se venden como una solución inmediata, pero no lo es, ¿no? Porque si tienes entre una erradicación y la otra, tienes 2 o 3 años, lo que pasa también con las dragas, vas y revientas 20, 30 dragas, pero estas se reponen con una velocidad pasmosa. Claro, porque hay mucha plata, ¿no? Y ahora vienen las elecciones municipales y regionales y hay que estar muy al tanto porque además es una economía que se acaba extendiendo. O sea, si en un lugar está empobrecido, no hay presencia del Estado, llegan las economías ilegales, pues la tienda vende más, alguien abre una taberna, alguien empieza a dar menús, entonces es todo un círculo que acaba, ya no solo el que físicamente trabaja, ya no es el dueño o el cártel o el grupo criminal que se instala en el lugar teniendo control territorial, sino que se genera una especie de complicidad por sobrevivencia, ¿no? En realidad es eso lo que está pasando en grandes zonas del país. La gente no tiene alternativas. Claro, la gente no tiene alternativas y por otro lado, ¿quién defiende el territorio de las economías ilegales? Pues las comunidades nativas que cada vez están más solas, ¿no? Sí, y una cuestión que a mí me llamó mucho la atención durante estas investigaciones que pronto van a ser publicadas, lo vamos a compartir efectivamente con los amigos de Epicentro, es que hay lugares en donde la población está resistiendo, la población no solamente indígena, también población ribereña, se planta delante de las organizaciones criminales y les dice, en mi tierra no, en mi comunidad no.
Y hay ejemplos de muy buenos oficiales del ejército, de las fuerzas policiales que están dando la batalla, pero están dando la batalla solos, ¿no? Están ellos ya casi como una convicción personal, están defendiendo el territorio nacional, están defendiendo comunidades nativas, están defendiendo caseríos, están defendiendo comunidades campesinas frente a las economías ilegales, pero no tienen el soporte del Estado Nacional. Más Claro. bien, lo que muchos sienten es que con las leyes pro crimen, lo último que están haciendo es debilitando y debilitando esta valerosa resistencia que se está tejiendo en el campo. Y una cuestión que hay que resaltar es que mucha gente dice, muy bien, entonces hay que darle armas a la gente, hay que darle armas a los indígenas, hay que darle armas a los ribereños para que se defiendan. Entonces estamos diciéndole a la gente que el Estado ya no puede contra este flagelo, que el Estado no puede contra la delincuencia, que la Marina, el Ejército, la aviación, la policía ya perdieron la guerra y que necesitan ahora que venga una vez más la población a defender el territorio nacional, a defender sus propias vidas. Bueno, aquí hay un comentario de Rubén Grados que dice: esta tarea debería ser primordial para los dos candidatos a la presidencia. ¿Qué van a hacer frente a este problema o solo importa Lima? Bueno, en los debates, en la primera vuelta, nadie mencionó, creo que, no sé si fue Mesías Guevara, pero el resto no mencionó todo el tema que hay en la frontera, todo este tema de la gobernanza criminal que se está extendiendo y esta alianza de la narcominería. Vamos a linkear esto, que es solo una muy pequeña parte de todo lo que ha investigado Iván, además con geolocalización, con imágenes satelitales, ha ido al Congreso, les ha explicado, ¿cierto? Pero cada vez, primero, bueno, pues de vida cada vez invierte menos en proyectos alternativos. La Dirandro, perdón, la División de Lucha contra las Drogas, pues no tiene ni tan siquiera un helicóptero para poder hacer operaciones. No se puede hacer interdicción aérea porque Estados Unidos se lo tiene prohibido el Perú. Y bueno, pues habrá esta alianza narcominera. Dinos brevemente qué grupos controlan esta alianza narcominera. Sí, porque claro, por un lado habrá mineros que solo son mineros, nacionales, ¿cierto? Pero ya la alianza narcominera ya es otro nivel, ya es otro level, sí. ¿no? En realidad lo que tenemos son organizaciones criminales transnacionales que están controlando una diversidad de negocios, ¿no? Hay que dejar de pensar en las organizaciones criminales como solamente la idea, ¿no? De la pandilla del barrio, de un grupo de matones que están llegando a un lugar. Realmente lo que estamos viendo son empresas, ¿no? Son empresas que tienen actitudes criminales, que manejan negocios criminales muy diversos. Manejan narcotráfico, manejan el oro ilegal, la minería ilegal, manejan también la trata de personas, ¿no? Están manejando el contrabando, están metidos en una diversidad de negocios, ¿no? Incluso en el acaparamiento de combustibles, ¿no? El tráfico de combustibles en algunas zonas también. Y lo que tenemos son, en la parte de Loreto, el mapa que estamos viendo ahí, un enorme dominio de los comandos de la frontera, un grupo que se formó luego de los procesos de paz en Colombia y que ha abarcado una enorme cantidad de territorio nacional. La cuenca del Nanay, como denunciamos el 2024 aquí en Epicentro, ¿no? Está dominada por los comandos de la frontera. Tienes fuertes indicios de su presencia en el Datem del Marañón, una de las provincias más grandes de Loreto, y la alianza entre comandos de la frontera y los choneros, los lobos de Ecuador, está a lo largo de la frontera entre Perú, Ecuador y moviéndose hacia Amazonas. Los choneros, o los lobos también, ¿no? En la parte de Sucre. Exactamente. Ajá. Y para la zona de la frontera de Loreto y de Ucayali con Perú, lo que tienes es una presencia muy fuerte del Comando Bermelo, ¿no? Que ya ha sido plenamente demostrada, plenamente documentada. Sí, bueno, el propio gobernador, el propio
alcalde provincial de Atalaya, por ejemplo, reconocía que es territorio liberado, al igual que el gobernador regional de Ucayali reconocía que Atalaya es territorio liberado. Mil gracias, como siempre, Iván. Además, tienes otras noticias en breve. Por favor, linkeemos esto. Esto es lo que hay que exigirle a los candidatos, y no solo a los candidatos, a los congresistas, que no les interesa. Lo realmente importante parece que no les interesa. Mil gracias, como siempre, Iván. Mil gracias, como siempre, por contar lo que pues otros no quieren contar ni les interesa contar, porque esto desnuda un problema de muchos años que no ha sido atajado, que va a más y demuestra pues la falta de medios, pero también la incompetencia y la falta de interés de los sucesivos gobiernos y también de los sucesivos congresos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde Iquitos para todos. Súper abrazo. ¿Ahí el Moyuna Fest cuándo empieza? Ya empezó. Ayer estuvimos anteayer han habido proyecciones en el Cineclub Manguaré. Espectacular las proyecciones que se han dado. Y el próximo fin de semana ya son las proyecciones principales en el auditorio, en el escenario flotante en el barrio de Belén. Están todo el mundo invitado a coger su peque, a coger su bote y ver ahí. Mira, hablamos del Moyuna Fest y ya se pone Tutu detrás. Quiere ver Moyuna Fest toda esta semana y toda la próxima semana. Un excelente plan. Irse a Iquitos, a mí, porque los amigos del Moyuna, además, dos de ellos de mi mismo origen. Pero ya peruanizados, ¿eh? Peruanizados completos. Porque estamos, bueno, tenemos que estar en otras cosas, pero prometo ir al Moyuna Fest en algún momento. Pero es un gran plan. Ir a Iquitos este fin de semana es cine amazónico, documentales, talleres, encuentros. Además es flotante, es en el barrio de Belén, con un escenario flotante. Vienen cineastas, documentalistas, se ven trabajos de todas las partes del mundo, ¿no? Donde hay bosque, no solo donde hay selva amazónica. Y realmente el Moyuna Fest es un gran plan. Además está hecho con todo el cariño del mundo. Hay talleres que se da, la gente de las comunidades está empezando a registrar lo que les interesa, lo que son, ¿no? Gracias a todo este trabajo. Claro que sí. Además, que van a poder ver una vez más ya, uno de los escenarios que este año, cada año se renueva el escenario del Moyuna Fest. El año pasado ganó montones de premios internacionales, ¿no? El escenario que fue creado específicamente para ese festival. Este año ya vienen las sorpresas, así que nada, imperdible. Los que puedan, altamente recomendado. A ver, mándanos ahí, dile a la gente, a mis amigos de allá, que nos manden para tuitear, ¿no? Para que la gente sepa. ¿Sí? Ahí les paso, pueda irse. Sí, vamos. Este año la memoria del caucho, así que nada, ahí, imperdible, se los recomendamos. Muchísimas gracias. Un abrazo como siempre, Iván. Abrazos. Gracias por existir. Para Epicentro y en mi vida. Chao, chao. Besos. Chao, Iván. Y